Cuando estoy orando por el mensaje que tengo que predicar, me acuerdo de todos ustedes. Y le digo, Señor, yo sé que vos amás a los hermanos, por lo tanto yo tengo que ser claro, breve. ¿No ora usted de esa manera? Es más, voy a serle muy franco, oro al Señor para que me ayude a entregar la palabra en la forma más clara, más concisa. Y trabajo con la palabra porque la palabra trabaja conmigo. Y a veces mensajes que están por semanas hablando dentro mío son los que les comparto aquí. Pero quiero llamar su atención al versículo, uno de los versículos que voy a utilizar para que ninguno se haga preguntas que puedan confundirlo. Algunos dirán, ¿qué le pasó al pastor hace un mes, 2 meses que está usando Hebreos 12:2? Porque Hebreos 12:2 tiene el contenido total de la obra del Señor Jesucristo. Si uno tuviera que explicar en poquitas palabras, el total de la obra del Señor Jesucristo es que Él descendió del cielo, asumió el Calvario, pagó el precio y volvió otra vez y se sentó en la gloria celestial. Y es fundamental que nosotros tengamos claro quién es nuestro Salvador, qué es lo que Él hizo y dónde está. ¿Y dónde está? En una ocasión, recién convertido, uno de los ministros tan queridos, he recibido mensajes y saludos todos estos días y especialmente hoy, desde distintas localidades del país, de distancias muy largas, pero ¿quiénes conocieron al hermano Pancho? Mire, tuvieron que ponerle un apodo porque tenía tantos nombres y la familia no se decidía cómo lo iban a llamar porque se llama Juan José Francisco. Juan José Francisco Farías, así que para ponerse de acuerdo todos lo llamaron Pancho y ya está. Y Pancho es un hombre con una memoria increíble, un hombre muy pensante. Se convierte al Señor, pero viene de una vida, una vida de mundo, turbia, complicada, pero también habiendo escuchado tantas corrientes de filosofía, de sociología y todas las guías que podía encontrar, y cuando llega a la iglesia, ¿qué escucha? Hablar de Cristo. ¿Y qué predica el pastor? Y habla de Cristo. ¿Y qué enseña? Del Señor Jesucristo. Entonces un día él quiso ayudarme a ampliar un poquito mi campo de entendimiento. Así que me dijo, pastor, yo lo aprecio mucho, pero quiero decirle que hubo muchos hombres célebres en la historia. Y empezó a nombrarme muchos de los hombres, algunos nombres en alguna manera los había oído y otros no tenía más remota idea quiénes eran. Así que evidentemente yo no estaba en condiciones de ponerme a discutir con él sobre la historia de cada uno de aquellos personajes. Y yo le decía, Señor, ¿cómo le hago entender a este hombre? ¿Cómo le hago entender? Y el Señor me dio una pregunta y le dije, bien, Pancho, ¿y dónde están esas personas? Dijo, bueno, es obvio, personas del otro siglo, del inicio del siglo, de aquí y de allá, me daba datos históricos. Y con una memoria impresionante me contaba dónde estaba sepultado uno, de qué manera había muerto el otro, y le dije, esta es la gran diferencia. Todos los cuerpos de esos hombres están en las tumbas, ¿verdad? Y dice, sí, probablemente sí. Bueno, quiero decirte dónde está el que murió por nosotros. ¿Sabe usted, iglesia querida, mi hermano querido, dónde está el que murió por ti? El que descendió del cielo, entregó su vida por nosotros. Él no está en ninguna tumba. Él está en los cielos. Está al lado del Padre, reinando con gloria y majestad. Y esto es lo que me dice la palabra, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, se entregó por nosotros, resucitó de los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Señor. Esta es la absoluta y gloriosa y eterna diferencia. Bendito el nombre de Jesús. Por eso esta noche quiero decirte, no hay otro. No hay otro.
La Biblia lo dice, pero lo dice la experiencia, las convicciones, la vivencia de toda persona que ha sido transformado por la gracia del Señor Jesucristo. No hay otro Salvador. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígalo. No hay otro Salvador. Así lo dice Hechos capítulo 4 versículo 12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Hay un solo nombre y es el nombre de Jesucristo. No hay otro Salvador. Y tampoco hay otro Señor. Este aspecto, este concepto, necesitamos una y otra vez detenernos ante Él y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprenderlo. Porque todo lo que usted ve y oye y pasa a nuestro alrededor, nos cuesta entender que el Señor esté reinando. Como les contaba semanas atrás, cuando tomando un taxi en la capital para ir hacia el aeropuerto, uno entra en conversación con el taxista y el hombre me dice, perdón, yo voy a ser curioso, ¿a qué se dedica? Entonces le dije que era pastor, que era predicador. Y me dice, bueno, dice, yo la verdad que yo admiro la fe que tienen muchos de ustedes, los admiro, me encantaría tener la misma fe, dice, pero voy a decirle, mi amigo, el de arriba está perdiendo. Así el hombre no faltando el respeto, Señor, pero sí con una preocupación dentro de él, me decía, el de arriba está perdiendo. Y digo, ¿y por qué me dice usted que el de arriba está perdiendo? Dice, por todas las cosas que suceden, por todas las cosas que están pasando. Cualquiera creería que con el acontecimiento del día miércoles, aquí ahí en el Congreso de la Nación, estaría para decir que el Señor está perdiendo. No, es para decir que el diablo tiene muchos seguidores, que es otra cosa. Pero el Señor tiene un pueblo que le ama y le adora y le sirve. Amén. Entonces, cuando este hombre comienza a mencionarme las cosas que suceden sobre la tierra, que eran de público conocimiento, para demostrarme que el de arriba estaba perdiendo, yo le dije, yo no diría que está perdiendo aquel que ve cumplir exactamente las cosas tal como dijo que iban a suceder. Cuando uno ve que todas las cosas se van cumpliendo exactamente como Él dijo, evidentemente no está perdiendo. Todo se va cumpliendo tal cual el Señor lo dijo. Por lo tanto, esta noche aquí, yo quiero animarte a que no saques nunca tus ojos del Señor, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe, y de lo que quiero hablarte hoy es acerca de tu fe. Y estoy acá para decirte algo que probablemente te cueste entender o aceptar, pero quiero decirte que tu fe es verdadera. Al que tenés al lado, decirle, tu fe es verdadera. ¿Recibiste a Cristo en tu corazón? Tu fe es verdadera. ¿Aceptaste a Cristo como Señor? Tu fe es verdadera. ¿Viene tu fe desde el que está en el trono? Entonces es legítima, es verdadera. Es más, es la única que puede salvar y transformar la vida de las personas. Y Pablo lo escribe así en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Mire que si hubo hombre que la ligó, lo persiguieron, lo torturaron, lo apedrearon, lo encarcelaron y no lo podían parar con nada. ¿Qué tenía Pablo? ¿Qué era la convicción en este hombre? Que aún a pesar de las torturas, de las traiciones, de la persecución y de todo lo que le tocó vivir en carne propia, porque muchas veces lo tiraron como muerto pensando que ya está, pero se levantaba y seguía cumpliendo la misión que Dios le dio. ¿Qué sería? Pablo había descubierto esto, que la fe en Cristo Jesús es la fe verdadera. Si alguien no ha hecho la decisión por Cristo todavía, este es el día que tiene que hacer esa decisión. Si no ha hecho esa decisión, yo quiero animarle, ayudarle a que abra sus ojos, porque esta es la decisión que tiene que hacer, creer en el Señor Jesucristo.
Y todos los que han creído en Él, digan gloria a Dios. Más fuerte. A ver, vamos a hacer un poco de repaso, de examen. ¿Cuántos se enteraron ayer cuando Argentina hizo el gol? Si lo tuviera al Kun Agüero para que venga acá y te diga, Cristo es tu Señor, capaz que saltarías así. No lo tengo, está lejos. Pero me imagino que la celebración no fue así. ¿Cómo festejaste el gol ayer? Es más, si querés tomarlo como profético, tomalo. Lo digo solo como argentino y entusiasmado y la expectativa que tengo. ¿Qué tal cuando levanten la Copa del Mundo en la mano del jugador argentino ahí? La celeste y blanca en alto. Te corre una emoción, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que lo que hizo Jesús fue mucho más que levantar una copa de oro. Muchísimo más. Por lo tanto, ¿la celebración debiera ser igual? No, creo que tenemos que aprender a saber celebrar las cosas. Creo que tenemos que aprender a expresar nuestra gratitud, nuestro gozo, nuestra alegría. Así que vamos a hacer algo sabio. Decirle al que está al lado, vamos, movete. A ver, ¿cuándo vas a ser más expresivo? A ver, algo sencillo. Diga, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Y aunque no se sienta bien porque alguna dolencia física lo tiene ahí menguado o esté preocupado por algo, mi hermano, el Señor sigue en su trono de gloria y de majestad, sigue siendo el Señor, así que por encima de todo, dele gloria a Dios. Amén. Dale gloria al Señor. Así lo dice Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Capítulo 1, versículo 16 en el libro de Romanos. Mire qué práctico, ya lo tiene en la pantalla. Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que era como las instancias de la sociedad conocida en aquel tiempo, los grupos sociales más conocidos, por lo menos en la tierra donde Pablo caminaba. Estaba lleno de griegos y judíos por todos lados. Y el que no era, decía serlo, porque eran las dos, las dos corrientes sociales de mayor prestigio o de mayor reconocimiento. Eso porque Pablo no vino por Rosario. Si Pablo hubiera venido por Rosario, ¿qué hubiera dicho? A los rosarinos también, ¿verdad? ¿Y qué habrías dicho vos? ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Bueno, hay correntinos aquí, chaqueños, de distintas provincias. Así que, para que nadie quede afuera, si Pablo hubiera andado por acá, hubiera dicho que Cristo es poder de Dios a todo aquel que cree, al argentino primeramente. Amén. Gloria a Dios. Es que, hermanos, a veces respetando un vocabulario bíblico, nos sentimos como que quedamos afuera. Pero esto que Pablo está diciendo es un concepto de, ¿cómo es esa palabra que se utiliza mucho ahora de ser inclusivo, verdad? Era la terminología que Pablo podía utilizar para incluir a todo lo más reconocido de la sociedad y no te has quedado afuera. Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel. ¿Cuántos estuvieron escuchando semanas atrás? Todo aquel, todo aquel, todo aquel. Estuvimos hablando de todo aquel, porque usted tiene que saber una cosa. El Señor ha operado milagros grandísimos a través de individuos. Dios ha hecho cosas poderosas a través de individuos. Dios respondió a todo aquel que le creyó.
Dios respondió a los individuos. Entonces, esto individualiza al creyente. Todo aquel, personalmente, una salvación que personalmente se recibe. Es poder de Dios poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al rosarino, al santafesino, al jujeño, al chaqueño, al correntino, algún zapucay, vamos. Están distraíditos, mis hermanos. Poder de Dios para salvación. Versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe y para fe, como está escrito, mi hermano por la fe vivirá. José por la fe vivirá. Estela por la fe vivirá. Marcelo por la fe vivirá. Elvio por la fe vivirá. Cuando habla del justo, está hablando del que ha sido justificado por la obra del Señor Jesucristo. Está hablando de vos. Está hablando de ti. Pablo, el justo por la fe vivirá. Porque si vive por vista se marea, ¿eh? Pero ¿por qué hablar de estas cosas? ¿Sabe? La fe hace visible las cosas que no se ven. Y los ministros que están sirviendo al Señor en extender el reino de los cielos necesitan tener muy claro esto. La fe hace visible lo que no se ve. Y la fe hace tangible lo que para cualquiera sería abstracto. Contamos un testimonio y bueno, sí, son palabras nomás, pero el que vive en fe tiene el poder de mostrar hechos. ¿Qué? Vidas transformadas, milagros, entendimiento, una cabeza que antes no entendía nada, ahora puede empezar a entender todo. ¿A causa de qué? Se hace visible lo invisible, porque está en funcionamiento la fe. Y esta noche quiero hablarte de las características, o la característica principal que tiene la fe que recibiste. Esta mañana tomé un poquito más de tiempo para mencionar este concepto que Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La palabra justicia a mucha gente le da miedo. A mucha gente le da miedo la palabra justicia, porque justicia suena a juicio, a condenación. Sin embargo, si tuviste alguna vez esa experiencia de, por una infracción de tránsito, tener que presentarte delante del juez, yo te voy a decir lo que sentías cuando tuviste que presentarte delante del juez. Que chao, se habían acabado los argumentos y las explicaciones. Que de allí te daban la facturita para ir al banco y pagar la multa. Pero aquel magistrado, porque no está para condenar, está para hacer justicia, si es realmente justo, va a tratar de entender la situación, te hace algunas preguntas y te mira y puede discernir qué tal es tu grado de culpabilidad o qué tal tu grado de inocencia. Aún más, mira la historia y se da cuenta que no es una infracción frecuente. ¿Y qué sentimiento te invade cuando te dice, listo, la desestimamos, no debe nada? No se puede creer. Su juicio fue favorable. ¿Hizo justicia o no hizo justicia? Porque te hicieron una infracción por un cartel que no estaba. No estaba. Una señal que no estaba. Entonces ese hombre pudo discernir, ese hombre o esa mujer, quien te haya tocado. Y su fallo fue a favor. ¿Se entiende? Y Pablo habla de la justicia en el Evangelio. Y Juan dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si tenés ese abogado glorioso, seguro el juez falla a favor tuyo. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no es para que le tengas miedo, es para que le tengas fe. Te podés acercar al Señor orando, adorándole, entregándole tu vida con toda tranquilidad, porque no es un juez que te está esperando para condenarte, es un juez que te está esperando para perdonarte.
¿Se entiende esto, mi hermano? ¿Se entiende? Entonces, esto es a lo que se refiere Pablo. En el Evangelio de Cristo, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Porque cuando tuviste la decisión de creerle y experimentaste el perdón de los pecados, tu fe empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Ese acercamiento, esa búsqueda por la fe, trajo el resultado que tu fe empezó a desarrollarse y a crecer. Bienaventurado el que puede entender lo que está oyendo. Quien todavía no lo entiende, dígale al Señor, abrime el entendimiento, Señor, tengo que entender esto. Porque el Evangelio de Cristo no es la mala noticia de que hemos sido condenados, es la gloriosa noticia que Él pagó el precio para el perdón de toda la humanidad. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Así que quiero hablarte esta noche de la fe. Esa fe es fundamental, amados. En todos los tiempos, y es fundamental que te puedas definir en la fe. Cuando hablamos de definirse en la fe, de pronto te lleve a la experiencia de tener que renunciar a lo que hay que renunciar. Ve, el hermano Farías, cuando recién aceptó a Jesús, Pancho, él tenía su fe repartida en muchos personajes de la historia. Entonces él podía hablar de personajes importantes de la historia y tenía a Jesús como uno más de ellos. Pero cuando entendió que Jesús es Dios que descendió del cielo y pagó el precio para perdonarle los pecados y transformarle la vida, y él experimentó la transformación que Dios hizo en su vida, él tuvo su definición por Cristo Jesús. Al punto tal que ya lleva años trabajando en la provincia de Salta, enfrentando tantas diversas situaciones, pero persiste porque tiene sus ojos en el que está en el trono. Entonces quiero decirte, ese era el secreto de Pablo, pero también es el secreto de Pancho. Tener los ojos en el que está en el trono. Cuando conoces la vida de los hermanos, que a veces nos saludamos y, bueno, apenas nos conocemos el nombre, pero no conocemos la situación de uno y de otro, cuando charlando con ellos vos escuchás las situaciones que vivieron, te impacta, porque vos decís, yo con la mitad de esto me desarmo, sin embargo esta persona está firme. ¿Dónde está su secreto? Tiene sus ojos en el que está en el trono. Por esto nosotros tenemos que orientar nuestra fe definidamente en el Señor Jesucristo. Amén. Así que lo que voy a decir, como bien lo dijera el pastor Esteban el domingo pasado, tiene que ver con esta verdad. No soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. No sos el dueño del mundo, pero sos el hijo del dueño. No sos el dueño de la vida, pero sos el hijo del dueño de la vida. Amén. Decíselo al que está al lado tuyo. Sos el hijo del dueño. Gloria a Dios. Y si no nos queda claro con esto, voy a decirte que lo medites así. No sos el dueño del aire. Pero el que es el dueño te da todo el aire que tus pulmones quieran respirar. No soy el dueño, pero soy el hijo del dueño. Mire, si la gente se diera cuenta de eso. Le voy a contar que leyendo el libro de Daniel y de Apocalipsis en estos días se encuentra un versículo donde dice que el sol se apagará y el aire no será más. Ahora no se haga problema usted, porque si tiene Cristo en su corazón, en esa instancia que se vivirá en la tierra, la iglesia no va a estar en la tierra. Por eso el arrebatamiento, por eso el traslado de la iglesia. El Señor no va a olvidar a su amada. Y cuando la amada del Señor, la iglesia, se va de la tierra, los juicios empiezan a desatarse sobre la tierra. Ahí se van a arrepentir todos los que no quisieron creerle al Señor. Pero gloria a Dios, estarás mirando el rostro de quien te ha salvado. Entonces, por esto, el versículo de Hebreos, poniendo nuestros ojos en el Señor, mirando al autor de la fe. Hermanos, es fundamental definir hacia dónde va tu fe.
Mira, hermano, yo me convertí a Cristo, pero guardo ahí la estampita de aquel santo que me enseñaron mis abuelos, porque por si acaso, por si la fe te falla, ¿verdad? Quiere decir que si no tomaste ese paso de victoria, tu fe está patinando mal. Definirse por Cristo es decir, le creo a Él y solo a Él. Amén. Bueno, no, pero por las dudas yo me mantengo ahí asociado con San La Muerte, con Panchito Sierra, con el Gauchito Gil. No sé qué otro anda de moda, porque también hay gente que responde a las modas. Por las dudas, hermano, si la fe no me alcanza para reprender al diablo, yo dejo la tijerita atrás de la puerta. Y si mi fe no alcanza para echar afuera a los demonios, voy a colgar una ristrita de ajo. Defina su fe en el Señor, porque voy a decirle, su fe es verdadera. ¿Quién te la dio? Si te la dio el Señor, te la dio el autor, es verdadera. Entonces, con todo respeto a quien todavía no se ha definido por el Señor, va a tener una gran complicación interna. Pero si define su fe, renuncia a todo otro tipo de creencia y acepta a Cristo como Señor de su vida, usted está definido en su fe con el Señor, el cielo está de tu parte. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde se aprende a creer? ¿Dónde se aprende a desarrollar esta fe definida por el Señor? ¿Dónde? Tengo por lo menos alguien que lo aprendió y me ayuda. La iglesia es la escuela de la fe. Cuando comencé a hablar con los pastores de la escuela de la fe y luego anunciarlo a los hermanos, entonces había hermanos donde me preguntaban dónde hay que matricularse, cuánto hay que pagar, cuándo son las clases. Y le dije, bueno, esta escuela no tiene aulas, no tiene pizarrón, no tiene proyección. Esta escuela es permanente, es la de todos los días. La escuela de la fe es la que vivís cuando mirás al autor de la fe. Ahora en la iglesia te estimulamos la fe, te afianzamos en el Señor, te damos una palabra de consuelo, de inspiración, de dirección para que tu fe crezca. Porque cuando te crece la fe, cuántas cosas cambian, cuántas cosas. Mientras tenemos una fe confusa, nos faltará convicción, pero cuando tenemos la fe definida por el Señor y vivimos en el poder del Espíritu, en el poder del Señor, con una fe que es verdadera, genuina, cuántas cosas cambiarán. La pregunta de Jesús fue si hallaría fe en la tierra cuando Él viniera a buscar a la iglesia. Soltó la pregunta, cuando venga, ¿hallaré fe en la tierra? Yo quisiera darle al Señor la respuesta que Él espera. No puedo responder por vos, pero puedo responder por mí. Señor, te creeré hasta el último día. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estoy decidido a creer en Él, estoy definido a creer en Él. Tengo mi fe definida en el Señor y quiero animarte en esto, mi hermano. Que tengas una fe definida y puedas decirle, Señor, cuando vengas me encontrarás creyendo. Y si pasan años para tu venida, cada día me encontrarás creyendo. Me encontrarás adorándote, me encontrarás alabándote, amándote. ¿Estás definido? Que en tu oración todos los días le puedas decir, Señor, en este corazón vas a encontrar fe. Pero también trabajamos para que otras personas experimenten la misma fe. Esa fe verdadera, esto es lo que cambia todas las cosas. En el final del mensaje está todo lo que quiero enseñar. Es que la fe hace visible lo invisible y hace tangible lo abstracto. Cuando la palabra es soltada, comienza a operar y trae transformación en las vidas y se hace visible el poder de esa palabra. Se hace visible el poder de la fe. Hace que el que tiene fe abre sus labios para orar al Dios Todopoderoso. Y así como que tengo ganas de preguntarlo, pero como que tengo miedo de preguntarlo. Porque de pronto, en la sinceridad, muchos lo van a hacer y otros, para no quedar mal, también van a levantar la mano.
pero voy a preguntar y no voy a mirar. O mejor dicho, no le voy a pedir respuesta visible. ¿Cuántos creyentes oran al Señor? Ay, ay, ay. El que todavía no lo hizo, por eso lo desafiaba días atrás. ¿Puede consagrar usted 15 minutos de su día y tomar unos 5, 6 minutos para abrir su corazón en fe y orar al Señor? Mi hermano, no le estoy pidiendo nada imposible, nada difícil. Estoy dándole el empujoncito. Ahora voy a decirle que van a empezar a suceder cosas preciosas cuando usted afianza su vida en oración. Y esta noche quiero decirle el secreto más importante, el poder de la oración. ¿Dónde radica el poder de la oración? Porque la oración cambia situaciones, la oración no tiene distancias que la gasten o que la deterioren. La distancia de un cañón tiene cierta distancia, el proyectil. Aún los misiles tienen cierta distancia. Ahora aparecieron los misiles intercontinentales y algunos que pueden alcanzar más larga distancia. Pero la fe en el Señor eleva oraciones que se traslada de un punto al otro del mundo. Usted puede interceder y orar por el que está del otro lado del globo en la tierra. Usted puede creerle al Señor y su fe hace que tu oración llegue a los cielos. Y esa fe, esa convicción hace que la gloria del cielo descienda sobre ti. Suena abstracto, ¿verdad? Va a sonar abstracto hasta que lo empieces a experimentar, que la fe hace tangible lo que parece abstracto. Los jóvenes en su reunión de oración hace algunas semanas atrás nos contaban el testimonio aquí. Estaban orando y se sienten guiados por el Señor de orar por una nena. Y cuando están orando, el Señor les dice, ¿qué es lo que sucede con esa nena? Tenía un tumor o algo así en su cabeza, estaba grave. Y cuando están orando, el Señor le da el nombre de la nena, así que están orando por una nena con ese nombre y con esa situación. No tenían la menor idea quién era. Pero luego el hermano Lucas, hablando con un amigo en Buenos Aires, el otro hermano le dice, estamos felices porque ha ocurrido un milagro. Fui a un hospital a orar por una nena y cuando le empieza a describir, él le pregunta, ¿cómo se llama la nena? Es la misma persona por la que ellos estaban orando acá. Mientras ellos oraban acá, Dios hizo el milagro y la sanó. Y como Dios es fiel, no dejó que quede en lo abstracto. La noticia se hizo contundente. Estabas orando acá y el milagro aconteció allá. Entonces, esto es lo que hace la fe, porque es difícil orar sin fe, ¿verdad? Usted sabe que muchos hermanos, muchos creyentes no oran por la fe, oran por las dudas. A veces uno ora por las dudas, pero aunque sea por las dudas, pero igual ora. Porque lo más poderoso de la oración, lo más poderoso son los oídos del que la oye. ¿Sabes quién es el que oye tu oración? El que está en el trono. El que oye tu oración es el que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pude escuchar personalmente al hombre que sostuvo en fe a los otros 29 mineros, a los otros 32 mineros que habían quedado atrapados allí en la mina en Chile. 720 metros de profundidad, pero me da escalofrío pensarlo. Encerrados, atrapados allí abajo, pero pudieron experimentar que Jesús es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ese texto nos dice, no tiene un concepto abstracto, tiene un concepto que se hace tangible. ¿Vieron cómo el Señor les proveyó el agua durante ese tiempo que estuvieron allí abajo? Se preguntaban todos los días, ¿cómo es que podemos respirar si no había posibilidad de que hubiera aire en el lugar donde ellos estaban? Entonces algunos de ellos empezaron a entender que la intervención de Jesús estaba ahí. Algunos de ellos, incrédulos de toda su vida,
Ahí bajo la tierra, en esa profundidad, descubrieron y experimentaron la presencia del Señor. Entonces la fe en el Señor hace visible lo invisible y hace tangible lo abstracto. Y quiero decirte que esa fe te ha sido dada. Esa es la fe que el Señor te dio. Esa fe es verdadera. Y estoy aquí para decírtelo, para que no tengas dudas, para que no tengas temores. Estoy aquí para que ni el diablo ni ningún emisario del diablo te viva desalentándote. Estoy acá para decirte que lo que Dios te dio es verdadero. Y eso verdadero tiene respaldo desde el cielo. No sé cuántos no estuvieron las otras semanas cuando... Bueno, no pude traer los billetes que traje el otro día porque los gasté. Pero les mostré unos billetes y les decía, ¿cómo si antes se podía hacer más cosas y ahora no te alcanza? ¿Por qué? ¿El papel perdió el valor? Si sigue teniendo el mismo número y sigue siendo el mismo papel, se devaluó lo que lo respalda. ¿Cierto? Se devaluó lo que lo respalda. Ahora quiero decirte que lo que respalda tu fe no se devalúa nunca. Lo que respalda tu fe es el que está en el trono. El que respalda tu fe es el que dio la palabra, palabra viva y palabra eterna y tiene todo el respaldo. La fe que tenés, mi hermano, es verdadera. Y no estoy acá para convencerte, estoy para ayudarte a saber una verdad, porque el que convence es el Espíritu Santo. El que graba esa convicción ahí adentro es el Espíritu Santo. Los mensajeros soltamos la palabra, pero el que pone la convicción acá adentro es el Espíritu Santo. Así que está abierto, por favor, al Espíritu. Porque la fe que recibiste es verdadera. La dificultad que tenemos muchos creyentes, varias dificultades. Una es que a veces desde el púlpito, tratando de desafiarnos a creer, nos recibimos una cantidad de bofetadas que nos quedamos más desanimados que antes. El día miércoles a la mañana, cuando se supo el resultado de la votación ahí en la Cámara de Diputados, obviamente esperábamos otra cosa. Esperábamos que ante la excelencia de las explicaciones dadas por los profesionales, la gente habría razonado, pero mucha gente responde a ambiciones políticas y no responde a la verdad. Un poco cacheteado por esa situación, pensé cómo reaccionan normalmente en las iglesias. Y en las iglesias le decimos que esto pasa porque los creyentes no están consagrados, porque los creyentes no oran y terminamos de lastimar y de desanimar a los hermanos. Quiero decirte que esas cosas suceden porque el diablo tiene muchos que le sirven, pero Dios tiene otros que le sirven y estamos acá. Y le creemos. ¿Amén? Entonces, escribí una notita a los pastores. Hoy el pastor Marcelo me corrigió, y yo le agradezco la bondad con la que él me corrigió, porque mandé un mensaje diciendo, este es el consejo de un siervo viejo. Claro, los años han pasado, soy más viejo que muchos de los pastores. Entonces él me dijo, no, tenés que poner de un viejo siervo. Es lo mismo al final. Me miro en el espejo y me dice la verdad. ¿Qué va a hacer? Pero escribí una nota diciéndole, no le reclames a la congregación, no le reproches, no la lastimes, porque estás tratando con la amada de Jesús, con la iglesia que el Señor vendrá a buscar. La iglesia se compone de todos los que reciben a Cristo, y el que recibe a Cristo tiene al Espíritu de Dios viviendo dentro de él, y su nombre está anotado en el libro de la vida. Ayudarlos a confiar en estas horas de oscuridad y de dificultad. Ayudarles a creer. Y esto es lo que estoy haciendo esta noche aquí contigo. Ayudándote a creer. Que nosotros no sepamos usar la potencia de la fe es una verdad, sí, es una verdad. Te debe haber pasado que te hicieron un regalo y te lo olvidaste. Lo guardaste tan bien guardado que te lo olvidaste que lo tenía. Vamos a suponer que fue una herramienta útil, precisa para determinados trabajos.
Y cuando tuviste que hacer ese trabajo, como te habías olvidado que tenías esa herramienta, lo volviste a hacer improvisadamente como antes. Te mordiste los dedos con la pinza, te pegaste cada golpe. Por allí alguien dijo, pero vos no te acordás que te habían regalado. ¡Uy, sí! Bueno, quiero decirte que Dios te regaló la fe. Hay que buscarla en el rincón donde la tenemos olvidada y ponerla en marcha. Amén. Y esa fe es verdadera. Ahora, ¿cómo vas a saber que es verdadera? Cuando la pones en marcha. Porque la experiencia en la vida de fe viene cuando la compartís. Por esto, Casa de Dios es escuela de la fe para aprender a creer, y entre el aprender a creer está el aprender a compartirlo. Le contaba esta mañana a los hermanos y se rieron, qué malos que son, se rieron, pero tiene permiso de reírse, si sirve para eso, dele, ríase. ¿Nunca le agarró corriente? Lo único que yo sé de la corriente, lo que más entiendo el tema de los 50 ciclos. Son 50 ciclos por segundo porque en un segundo te metió 50 patadas. Es lo que más entiendo, la electricidad. Cuando vine a Rosario, estoy hablando de muchos años atrás, vivía en el centro, porque allí fundamos una iglesia, y cuando estábamos modificando el edificio, en un pequeño espacio que había, ahí armamos la cocinita. Y teníamos la heladerita. Y para poder abrir la heladera, había que cerrar la puerta de la cocina. Era todo tan chiquito que si no cerrabas la puerta no podías abrir la heladera. Y un día voy a abrir la heladera y cierro la puerta al mismo momento y me pegó una patada. Los 50 ciclos, no sé cuántos segundos. Lo sentí. Y no era del espíritu, le aseguro. Tenía ganas de hablar en lengua, pero como no eran espirituales, las frené. Busqué un buscapolo y fui derecho a la puerta, porque fue la puerta de la cocina la que me pateó. Y la probé, no, es una sensación mía. Entonces me guardé el buscapolo y fui de nuevo a abrir la heladera y otra vez me la pegó con todo. Dije, no, ya no es sensación, así que agarré el buscapolo y se me ocurrió ponérselo a la heladera. Y la lucecita se prendió toda. ¿Dónde estaba la corriente? ¿Y por qué yo la sentía en la puerta? Porque se siente cuando sale, no cuando entra, ¿verdad? Se siente cuando sale. Eso es lo que va a sucederte cuando compartís tu fe. Recuerda lo que Jesús hace entre la multitud, viene caminando entre la gente y están los que querían cholulear. O por lo menos es una palabra que se usa, espero que no sea mala. Al lado de él, ¿viste? Y lo empujan y quieren, no sé si habría fotógrafos, pero se querían sacar fotos, quería que la cámara lo enfoque ahí al lado de Jesús haciendo la sonrisa. Y Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, Señor, todos te vienen tocando. ¿Pero por qué se detiene? Porque una mujer entre la multitud, enferma, muy enferma, pero entre la multitud, se mete y ella dice, tan solo si toco el borde de su manto, expresión de fe, ¿verdad? Tan solo, y alcanza a tocar algunos flequitos del manto. Y Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Y dice, ¿cómo sabes que te tocaron? Porque sentí que de mí salió poder. Eso es lo que experimentás cuando compartís tu fe. Sentís que de vos sale lo que tenés. Mientras no lo compartas va a estar almacenado ahí adentro, va a estar como la corriente en la heladera. Puede prender el buscapolo, pero nada más. Pero cuando encuentra el puente para salir, ¡ah!, se siente. Vas a estar en uno de esos días amargos, deprimido, angustiado, el diablo tentándote con el suicidio y con tantas cosas, pero vas a decir, hay otros que están peor que yo, y le vas a hablar de Jesús y le vas a dar cuenta que algo se enciende aquí adentro. Porque la fe se enciende cuando la compartís, no cuando la guardás. Ahora, tu fe es verdadera, mi hermano. Si la recibiste de Jesús, es verdadera. Y eso verdadero funciona de esa manera. Recordaba yo, hace muchos años, estábamos arreglando el pequeño templito de calle Ecuador. Tal vez en esas fotos del aniversario que la pastora pone, en alguna otra ocasión, mire esas fotos, porque el templo era chiquitito, mire, desde esa puerta hasta esta columna y de ahí hasta por acá. Y eso era todo. Y se convierte una familia
Y luego de convertidos a Cristo empezaron a entender que no hay cosa más valiosa que servir y amar al Señor. Y esos esposos hablaron entre ellos, y la hermana tenía las 25 pulseras de oro que le había regalado su esposo durante todos sus años de casado. Y entonces estos hermanos ya mayores tenían temor de que un día, por robarle la pulsera, le cortaran el brazo, así que la hermana no las utilizaba, y le estoy hablando de casi 40 años atrás. La tenía guardada en la casa, pero pensaban también, muchas personas sabían que ellos tenían esas pulseras, y dijeron, no sea que un día entren y nos maten a palos y a golpes para llevarse ese oro. Y tuvieron un sentir. Decidieron venderlo y donar la mitad de ese dinero. ¿Sabe qué compramos con la mitad? Solo la mitad del dinero. Compramos el terreno de la iglesia en Funes. La mitad. No sé lo que valdría hoy un terreno, pero para que usted se haga una idea. Imposible acordarme de las cifras, es imposible, pero sí recuerdo esta experiencia. La hermana no se animaba, el esposo no se animaba, eran personas mayores. Nos comisionaron con otro hermano, más o menos con cierto coraje, un hombre que tenía cierta experiencia en andar en la calle, y allá iba con él. Y lo llevamos a un lugar y a otro. Y entonces íbamos al que cotizaba el oro y las levantaba así, decía, ¿qué te puedo dar por esto? Y hacían una oferta. Y con el hermano que fuimos no sabíamos nada de oro, ninguno de los dos hasta hoy no sé nada de oro, pero nos dábamos cuenta que algunas inscripciones que había allí estaban hablando de que eso no era trucho. Es más, la palabra trucho todavía no estaba en el léxico diario. Esto no es falso. Así que fuimos a un lugar y a otro, y la levantaban y lo miraban y decían, pesa, ¿eh? Y lo ponían en la balancita y todo, 750 gramos. 750 gramos, una locura. Y bueno, ¿qué te puedo dar por esto? Te ofrezco tanto. Pero fuimos a otros lugares, porque no la vendimos hasta estar seguro que la cotización era la correcta. Y no me olvido nunca. El hombre que nos atiende se pone esa lupa, mira, raspa un poquito, utiliza un líquido, se saca la lupa y nos mira y dice, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde lo tienen? Entonces el hermano le dijo, el señor que me acompaña es el pastor de la iglesia y una persona que lo donó, tenemos que venderlo porque ellos quieren quedarse con la mitad. Ah, qué interesante. ¿Ustedes tienen idea qué es esto? Y bueno, sí, sabemos que son pulseritas de oro. Y cuando nos dijo el precio, cuando nos dijo cuánto nos daba por eso, pero aún así desconfiado y como no sabíamos nada, fuimos a otro lugar. Y la operación fue parecida. Buscábamos lugares recomendados y nos encomendábamos al Señor porque era un peligro andar con eso encima. Y el hombre que nos atiende hace la misma operación. Se pone la lupa esa en el ojo, mira las inscripciones, lo raspa, utiliza un líquido y hace lo mismo. Se saca la lupa y nos mira a la cara y dice, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, tu fe, a veces la evalúa alguno de esos que la agarra así y dice, y por esto te puedo dar tanto. Y por esto, no sé, te ofrezco. Pero cuando alguien mira tu fe y te dice, ¿cómo la conseguiste? Está descubriendo que tu fe es verdadera. ¿Y sabes quién es el que sabe que tu fe es verdadera? El que te la dio. Cuando vos te presentás al Señor aún enfrentando tus dudas, tus angustias, tus temores, tus dificultades, pero le decís, Señor, yo creo en ti. Él sabe de dónde la sacaste. Porque el autor de la fe, el consumador de la fe, el perfeccionador de la fe es el Señor. Así que quiero decirte que tu fe es genuina, que no te la robe nadie, que nadie te la menosprecie. Es más, no seas vos quien la menosprecie.
y no dejes que nadie menosprecie tu fe. Pedro, cuando habla de la fe de los creyentes, dice una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro está comparando que los creyentes tienen la misma convicción que él tenía. Y dice, una fe más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego. Bueno, por lo menos nadie le prendió fuego a lo que yo llevé. Yo no lo hubiera dejado que la queme, por las dudas. Pero, ¿qué quiero decirte esta noche, mi hermano? Tu fe es verdadera. Si la recibiste de Jesús, es verdadera. Si no la recibiste de Jesús, es tu hora para recibirla. Porque la fe es regalo de Dios, es don de Dios, es lo que Dios te regala. En el Evangelio, a todo aquel que cree, le es dado la medida de fe para creer mucho más. La fe se multiplica en Cristo, la fe crece en el Señor. Si bien la fe crece en desafíos, crece en emprendimientos, a veces estamos compartiendo muchos momentos ahí con Pablo y Bárbara que están en el comienzo de la obra, y a veces te tiemblan los pies con los desafíos que uno enfrenta. Parte de la historia que muchos hermanos no conocen, pero el día que fui a firmar por la compra de este lugar, que era un galpón, fui solo. Y aunque habíamos orado y sabíamos que era del Señor, pero me temblaban las piernas. Estaba poniendo mi firma en un contrato en dólares. Y para ser muy transparente lo fotocopié, lo puse en la pared de la iglesia para que los hermanos conocieran cómo era. La mitad de la congregación se me fue. Buscaron una iglesia donde tuvieron un pastor que fuera más cuerdo. Algunos de ellos con el tiempo volvieron. Y nunca olvido, emocionante, las palabras de un matrimonio joven, miraban para todos lados y decían, perdónenos, pastor, ¿cómo es que nosotros no pudimos creer? ¿Cómo es que no pudimos creer? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos locuras de fe los que hacemos locuras de fe? ¿A causa de qué? Que la fe que tenemos es verdadera. Es verdadera. Y no funciona guardándola, funciona utilizándola. Funciona utilizándola. Un misionero célebre en la historia predicó un mensaje que nadie se acuerda el total del mensaje, pero sí la frase con la que definía su mensaje. ¿Querés ver grandes cosas de Dios? ¿Querés ver al Señor manifestándose en poder? ¿Querés ver el poder de Dios? Anímate a emprender cosas grandes para Dios. Emprende cosas en la medida de lo que querés ver. Emprende esos desafíos que son desafiantes, que van más allá de la razón, de tus fuerzas y de tus posibilidades, donde no quede duda alguna que cuando se concreta ha sido la intervención del Señor. Ninguna duda. Eso es fe en acción. Pero esta noche el motivo de este mensaje es solo decirte que la fe que tenés es verdadera. Es verdadera. Y te voy a dar una evidencia para que te des cuenta que es verdadera. El diablo va a hacer todo lo que pueda para destruirla. Va a hacer todo lo que pueda para confundirla. Si no fuera verdadera no le preocuparía. Lo que no es verdadera al diablo no le importa. ¿Por qué le importa confundirte? ¿Por qué le importa destruir tu fe? ¿Por qué le importa amargarte? ¿Por qué? Porque tu fe es verdadera. Él no teme a la fe de las ilusiones. Él teme a la fe verdadera. Y lo que Dios te ha dado es verdadero. Es verdadero. Tomado de la palabra del Señor, vas a empezar a hacer visible lo que no se ve. ¿Y qué es? Bueno, vidas transformadas. Vidas transformadas. Milagros que se concretan. Respuestas divinas que no tienen otra explicación que milagro. Alguien que está para ser operado porque ya le hicieron todos los estudios, la historia clínica lo viene diciendo de hace rato que hace falta operar a esa persona porque viene avanzando el tumor y todos los estudios ya están y tiene la fecha, pero el día de la operación, por esas cosas que ni sabe por qué el profesional, pero uno de los médicos del equipo dice, vamos a hacer de nuevo la última ecografía, o tomografía o resonancia, la que fuese. Y súbitamente se suspende la operación. Porque no entienden qué ha pasado. La historia clínica y todo lo confirmaba, pero ¿qué pasa? No aparece.
lo que íbamos a sacar de ese cuerpo, no está. Entonces, te dan alguna explicación por qué se suspende la operación y te mandan de vuelta a casa. Y una nueva fecha, hasta que alguien de ellos tiene la valentía de decirte, mire, no sé qué pasó con usted, pero eso de lo que lo íbamos a operar, no está. No está. Y algunos dicen creer o reventar. Yo prefiero creer. Yo prefiero creer. Entonces se hace visible lo invisible. El Dios invisible se hace visible. Y deja de ser abstracto una palabra de fe. El hermano nos contaba días atrás, ¿cuánto tiempo? Ese pedido, esa oración ahí por el progreso del club. 6 años de espera. Y viene quien le da una palabra de fe y oran y buscan al Señor y se hace tan tangible que la tuvieron que bajar de un camión. Apareció un camión cargado de todo lo que necesitaban y lo que bajaron de ahí no era fe, eran los objetos que habían pedido. Se hizo tangible, se hizo tangible. Los artefactos que necesitaban para arreglar los baños del club, ahí estaban.